En la boda de mi hijo, la familia de mi nuera puso sobra en mi etiqueta y se burlaron. Yo salí en silencio, y al día siguiente descubrieron que perder mi amor era su mayor condena. Me llamo Mercedes y tengo 68 años. Ese día me levanté temprano porque no quería llegar tarde. Me duché despacio para no cansarme. Me sequé el cabello con paciencia y me puse el vestido que cosí yo misma con una tela color vino que había comprado en el mercado. No es fino, pero me queda bien y me hace sentir presentable. Me coloqué unos aretes sencillos y guardé en el bolso una bolsita con agujas, un hilo y un pequeño frasco de perfume barato. Soy costurera desde joven. Ir sin aguja a una boda me parece como ir descalza. La boda fue en un salón de barrio que remodelaron hace poco. Tenía luces nuevas, sillas forradas y manteles que intentaban, espera un momento antes de seguir adelante. Háganos saber desde qué parte del mundo estás mirando. Y si te encantan estas historias, no olvides suscribirte. El episodio de mañana será absolutamente alucinante. Parecer elegantes. Afuera, en la esquina, un señor vendía elotes y otro repartía volantes de un taller mecánico. Llegué en taxi porque el colectivo me deja muy lejos y no quería caminar con el calor. El portero me miró de arriba a abajo y me preguntó a qué mesa iba. Le mostré la invitación, pero el papel solo decía Mesa 8. Entré. La música sonaba fuerte. Había mariachis descansando cerca de la cocina y un DJ tomando una gaseosa detrás de un parlante. La familia de Camila, mi nuera, ocupaba las mesas del centro. Hablaban alto, reían, traían perfumes que llenaban el aire. Reconocí a su madre por el peinado alto y un vestido con brillo. Mi mesa estaba atrás, cerca de la puerta que da al patio de servicio. Sobre el plato había una tarjeta con mi nombre. Mercedes Herrera. Abajo, en otro papel más pequeño, estaba escrito con marcador grueso. Sobra. Lo leí 2 veces. Pensé que era un error, que tal vez el papel era para retirar, o que era parte de algún juego. Me quedé de pie, con la tarjeta en la mano. 2 señoras de la familia de Camila, sentadas a mi lado, se inclinaron para ver mejor. Una dijo bajito, pero no tan bajo. Al menos lo dicen claro. La otra se rió. Yo tragué saliva, guardé el papel en el bolso y me senté. No quería hacer un escándalo. Julián pasó cerca de mi mesa. Llevaba el traje nuevo y una sonrisa nerviosa. Lo llamé con la mano. «Hijo», le dije, «¿puedo hablar un minuto?» Se inclinó. «Ahora no, ma. Todo está corriendo. Después te busco». Yo iba a enseñarle el papel, pero él ya estaba en otra mesa, con la familia de Camila. Lo vi abrazar a la suegra, a los primos, a los tíos. A mí me dio un beso en la mejilla cuando llegué, y nada más. La ceremonia fue breve. El juez habló con voz cansada, y todos aplaudieron cuando dijeron sí. Yo lloré un poco, no por grandeza del momento, sino por los recuerdos. Me acordé de cuando Julián era chico y se dormía con la costura sobre la mesa. Me acordé de cuando vendí tamales 3 semanas seguidas para pagarle la inscripción de la secundaria. Me acordé de mi marido, ya muerto, cuando repetía que un hijo cambia la vida para lo bueno y lo difícil. Pensé en todo eso mientras los novios posaban para las fotos y yo, desde mi mesa, aplaudía con calma. Las cosas empezaron a empeorar en la recepción. Un mozo llevó platos de lomo con salsa y papas. A mi mesa llegaron al final y un poco fríos. No dije nada. La suegra de Camila se acercó con una copa. «Qué lindo que pudo venir, doña Mercedes», me dijo. «Si necesita algo, pídaselo a Camila. Ella es muy organizada». Asentí y agradecí. Cuando se fue, escuché que una prima comentaba: «Qué distinto se ve el salón con gente, variada». Se rieron de nuevo. Me paré para ir al baño y me encontré con Camila junto a la pista. Estaba bonita, hay que decirlo, con el vestido blanco ajustado y el cabello recogido. «Camila», dije, «felicidades. Te deseo una vida de paz y respeto». Ella me miró de arriba a abajo. «Gracias, doña», respondió. «¿Está cómoda? La mesa es cerca de la puerta para que no se canse». «Sí», le dije, «gracias». La madre de Camila se acercó, me tomó del brazo y dijo: «Todo está saliendo perfecto. Usted relájese, no se preocupe. Ya hay personas encargadas». No supe qué contestar. Me sentí como visita sin nombre. Volví a mi mesa y ahí estaban las 2 señoras otra vez. Una me preguntó de golpe: «¿Usted quién es de Julián?» «Soy su madre»,
respondí. Ah, dijo sin sonreír. La otra murmuró. La mamá, bueno. Dejaron las palabras en el aire. Yo respiré hondo. Metí la mano en el bolso y toqué la tarjeta doblada con el sobra. Quise guardarla bien para que no se perdiera. Llegó el momento de los brindis. El maestro de ceremonias llamó a los padres de los novios. A la suegra la sentaron al lado de los novios y le pasaron el micrófono. A mí me avisaron tarde, y cuando llegué ya estaban hablando. La suegra dijo que estaba orgullosa de su hija, que siempre fue la luz de la casa, que Julián había tenido la suerte de entrar a una familia unida. Todos aplaudieron. Yo me quedé de pie, sin que nadie me invitara a decir nada. Me dieron una copa a medias y me indicaron otra vez mi mesa. Me senté en silencio. Pensé en caminar hasta la pista y pedir el micrófono. Pensé en decir que yo crié a Julián con las manos rotas de cloro, que cosí uniformes hasta que se me nublaba la vista, que vendí comida en la esquina cuando mi marido enfermó. Pero no dije nada. No me gusta hablar cuando nadie quiere escuchar. Además, ¿para qué? El primer baile fue el de los novios. Después invitaron a las madres. Una coordinadora me buscó con la mirada y cuando la miré, hizo un gesto de que ya estaba cubierto. La suegra de Camila bailó con Julián. Yo aplaudí despacio, con las manos frías. Un mozo me pidió permiso para pasar con una cubeta de botellas. Claro, le dije. Me miró con pena, como si entendiera algo que los demás no querían ver. Al rato se acercó Julián. «Ma, ¿te divertís?», me tomó de la mano. Tenía olor a colonia mezclada con cerveza. «Estoy bien», le dije, «pero quiero hablar contigo un momento, sin ruido. Después te lo prometo. Esto está a full». Le toqué el brazo. «Hijo, encontré algo en la mesa». Él miró alrededor con ansiedad. «¿Después?», repitió. Me sonrió, me besó rápido y se fue. Lo vi perderse entre los primos de Camila, que lo chocaban en broma y lo llamaban cuñado. Me quedé sentada, mirando mi copa vacía. Una tía política que yo no conocía se paró detrás de mí. «A ver», dijo señalando mi silla. «¿No había otra?». La otra señora respondió. «Mira la tarjeta. Ya estaba marcada». Se rieron de nuevo. No me di vuelta. Me quedé quieta, con la espalda recta. Pensé, esto no es un malentendido. Alguien escribió la palabra con intención. No es una broma. A la mitad de la noche vino el momento de tirar el ramo. Las chicas gritaron. La música subió. Y vi a Camila reírse con ganas. Por un segundo pensé que me miraba a mí, pero sabía que no. La suegra pasó a mi lado sin verme. Sentí vergüenza por sentir vergüenza. Me paré, caminé al baño y me miré al espejo. Tenía los ojos húmedos y el labial corrido. Saqué un pañuelito del bolso y me arreglé. El papel con el sobra estaba ahí, doblado, con una esquina manchada de salsa. Lo volví a tocar. No sé por qué, pero me dio calma guardarlo bien. En el pasillo me crucé con Camila otra vez. Se acomodaba el vestido con la ayuda de dos amigas. Me vio y me dijo, «¿Todo bien, doña?». «Sí», respondí. «Si quiere retirarse más temprano, no se preocupe. El chofer del tío la puede acercar». «Gracias», dije. No me ofreció sentarme adelante. No me preguntó cómo iba a volver si me quedaba hasta el final. Solo dijo eso y siguió con sus amigas. Regresé a mi mesa. Una pareja joven se había sentado en mis sillas vacías y apoyó sus celulares sobre mi plato. Les dije que era mi lugar y se corrieron sin mirarme. Cuando me senté, sentí la silla floja. Pensé en lo estúpido que es un salón que arregla luces y no arregla sillas. Un mozo trajo café y me sirvió primero. «Gracias», le dije. «De nada», contestó. Me preguntó si quería azúcar. Esa pregunta me salvó de llorar ahí mismo. Estaba por ser la 1 cuando el maestro de ceremonias dijo que iba a haber un reconocimiento muy especial para la familia de la novia. Salieron fotos en pantalla. Camila de niña, Camila en la escuela, Camila en la universidad, Camila con su madre en la graduación. A Julián lo mostraron en 3 fotos y todas eran recientes, ya con la familia de ella. La gente aplaudía. Yo me quedé quieta. Nadie mencionó a mi esposo, que ya no está. Nadie nombró a mi casa. Nadie nombró mis manos. Cuando terminaron las fotos, el maestro de ceremonias animó a los invitados a brindar. Julián alzó su copa y dijo que estaba agradecido con su nueva familia, que desde que conoció a Camila se sintió parte de algo grande. La suegra lloró. Todos aplaudieron. Yo no, me quedé con la copa abajo.
No quise que el vidrio me temblara en la mano. Me incliné, tomé mi bolso y me puse de pie. Nadie me vio. Crucé el salón despacio, sin pegarme a las paredes ni apurar el paso. Caminé como siempre camino, recta, sin llamar la atención. En la puerta, el portero me dijo si necesitaba que llamara un taxi. Dije que sí. Mientras esperábamos, escuché los gritos de la fiesta al fondo y los mariachis afinando otra vez. El portero vio mis ojos y bajó la mirada. El taxi llegó. Subí. El chofer quiso conversar. Le dije la dirección y me quedé callada. Miré la ciudad por la ventana. Pasamos por la panadería que huele a levadura a cualquier hora. Por la farmacia que nunca tiene el medicamento barato. Por el taller del señor que trabaja con su hijo hasta tarde. Todo estaba igual que en cualquier sábado. Llegué a mi casa y el chofer me ayudó a bajar. Pagué justo. Le dije gracias y guardé el recibo. Abrí la puerta con cuidado para no despertar a nadie. Y después recordé que no había nadie a quien despertar. Adentro hacía fresco. Dejé el bolso sobre la mesa y fui a la cocina a calentar agua. Me quedé de pie mirando el hervidor. Cuando empezó a hacer ruido, lo apagué. No tenía hambre. No tenía sueño. Saqué la tarjeta del bolso. La puse sobre el mantel de hule. Sobra. La palabra no cambió. No se borró porque yo quisiera. La miré un rato largo. Después, con los dedos encima, la fui doblando con paciencia hasta dejarla del tamaño de una uña, y la guardé en el monedero, al lado de una estampita vieja. Me saqué los zapatos. Los pies me dolían. El vestido me quedaba grande en los hombros. Fui hasta el cuarto, encendí la luz chica, y me vi en el espejo del ropero. Estaba cansada, pero no desarmada. Me quité el vestido con cuidado y lo colgué en una percha. Al lado, como siempre, estaba la máquina de coser. Puse la mano sobre la mesa de madera de la máquina, esa que compré a plazos hace 20 años. La madera tiene marcas de alfileres y de vasos, no sé por qué, pero pasé un trapo por encima, como si limpiar me diera orden. Escuché un cohete a lo lejos. Seguro era de la boda. Imaginé a Julián bailando con Camila y a la suegra alzando la copa. Me senté en la cama y miré el techo. Me arropé sin sacar la colcha por completo. Cerré los ojos, pero la palabra del papel volvía y volvía. Abrí los ojos, miré al suelo. Debajo de la cama asomaba la esquina del baúl viejo. Es de madera y tiene 2 correas. Lo heredé de mi marido. Ahí guardo papeles, fotos, cosas que no uso seguido. Estiré la mano y toqué la tapa. Estaba fría. Me quedé así unos minutos, con la mano sobre el baúl. No lo abrí. No era el momento. Me volví a sentar. Miré el reloj. Eran las 2:15. Pensé en dormir un rato, pero sabía que si cerraba los ojos, iba a ver la mesa del salón, la puerta del baño, el micrófono lejos, la copa a medias. Me levanté. Volví a la cocina y llené un vaso con agua de la canilla. Tenía un gusto metálico. Lo dejé a la mitad. Apagué la luz. Antes de regresar al cuarto, me detuve en el pasillo donde están las fotos. Hay una de Julián a los 6 años, con un saco prestado para la fiesta de la escuelita. Tiene la cara seria y el cabello muy corto. Le tomé la foto con un celular viejo. A su lado está la primera comunión. Atrás, en virome, yo escribí la fecha. Toqué el vidrio con la yema de los dedos. No lloré. Me dolió la cabeza, eso sí. Volví al cuarto y me senté en la cama otra vez. Guardé el celular en el cajón para no mirar la hora. Inspiré hondo. No quería pensar en Camila ni en su familia. Quería vaciar la cabeza. No pude. A eso de las 3 escuché que llegó un mensaje. No lo abrí enseguida. Cuando lo hice, era de un número que reconocí por la foto. Una prima de Camila. ¿Todo ok?, decía. ¿La llevamos? Me quedé quieta con el teléfono en la mano. No contesté. Apagué el celular. Abrí la ventana para que entrara aire. El barrio estaba en silencio. Las luces de la calle daban una sombra rara a la pared. Me acosté por fin y cerré los ojos. No dormí de corrido. A ratos me acordaba del papel. A ratos me acordaba de cuando Julián me llamaba Ma y se subía a mis piernas. Me acordaba de la voz de mi marido diciéndome que no dejara que nadie me pisara. A las 4:15, el sueño me ganó un rato. Desperté con la garganta seca. Me senté. Había claridad en la cortina. Debía estar amaneciendo. No sé por qué, pero miré de nuevo debajo de la cama.
El baúl seguía ahí. Esta vez no solo toqué la tapa. Pasé el dedo por el borde donde se traba la cerradura. Sentí un impulso claro, simple. Me incliné, lo desplacé un poco hacia afuera y escuché el roce contra el piso. Me quedé sentada en el borde de la cama, con el baúl a la altura de mis pies y la mano en la traba, sin decidir todavía si abrirlo. Cuando salí de aquella boda con el corazón hecho pedazos, caminé hasta mi casa sin mirar atrás. Mis pasos eran pesados, pero no tanto como la vergüenza que llevaba dentro. El eco de las risas de la familia de Cecilia todavía retumbaba en mi cabeza. La palabra sobra en la etiqueta colgada en mi pecho se había convertido en una marca imposible de borrar. Nadie en esa mesa levantó la voz para defenderme, ni siquiera mi hijo Daniel, que se limitó a bajar la mirada como si yo realmente fuera una molestia en su gran día. Al llegar, me senté en la cocina, el lugar donde había pasado tantas horas cocinando para ellos. Todo me parecía irónico. ¿Cuántas veces había preparado sus platos favoritos? ¿Cuántas madrugadas pasé levantándome para que tuvieran desayuno caliente antes de ir al colegio? Y ahora para ellos, yo no era más que un estorbo. Dormí poco esa noche. Cerraba los ojos y volvía a ver la cara de Cecilia con esa sonrisa cínica, disfrutando de cada segundo en que me convertía en motivo de burla. El dolor era tan grande que me costaba respirar, pero también había algo nuevo, una especie de calma extraña que se mezclaba con la tristeza. Era como si, por primera vez en muchos años, hubiera entendido la verdad. Mi hijo ya no me pertenecía. A la mañana siguiente, mientras barría el patio, llegó mi vecina Rosa. Ella había escuchado rumores sobre lo que había pasado en la boda, porque en un pueblo latinoamericano las noticias vuelan más rápido que el viento. «Teresa, ¿es cierto lo que me contaron? ¿Que te hicieron pasar vergüenza delante de todos?» Asentí con la cabeza, intentando no llorar. Rosa me miró con lástima, pero no insistió. Cambió de tema y empezó a hablar de su nieto, pero yo apenas la escuchaba. Dentro de mí, algo se estaba rompiendo definitivamente. Esa misma tarde recibí la primera llamada de Daniel después del casamiento. Contesté con la voz temblorosa. «Mamá», dijo él con un tono impaciente, «quiero que entiendas que lo de ayer no fue nada personal. Cecilia solo estaba nerviosa. No deberías tomártelo tan a pecho». Tragué saliva. No sabía si reír o llorar. «¿Nada personal? ¿Te parece poco que tu familia política me trate como basura y que tú no digas una sola palabra para detenerlos?» Daniel suspiró. «Mamá, no hagas un drama. Cecilia solo quiere que las cosas sean más ordenadas. Tú sabes cómo es ella». «Sí», respondí con voz firme. «Sé perfectamente cómo es». Colgué el teléfono antes de que pudiera seguir hablando. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Los días siguientes fueron todavía peores. Cecilia me mandó mensajes con un tono amable pero envenenado. Me decía que, por mi bien, lo mejor era que visitara menos la casa de ellos, que los jóvenes necesitaban su espacio. Lo peor fue cuando me sugirió que pensara en mudarme a un lugar más pequeño. Decía que mi casita era demasiado grande para una sola mujer. Ahí entendí que lo que buscaban era borrarme poco a poco de sus vidas. Me aferré a la rutina para no perder la cabeza. Cocinaba, limpiaba, caminaba al mercado, pero cada vez que veía a una madre con sus hijos en la calle, se me revolvía el estómago. Recordaba a Daniel de niño, cómo corría hacia mí con los brazos abiertos cuando regresaba del trabajo. Y ahora no era capaz ni de defenderme de su propia esposa. Una tarde, mientras preparaba café, me encontré hablando sola. «Tantos años, Teresa. Tantos años trabajando para que no les faltara nada. ¿Y para qué?» El silencio de la casa me respondió. El sábado siguiente, Rosa me invitó a la iglesia del barrio. Decidí ir solo para distraerme. Mientras escuchaba al sacerdote hablar sobre el respeto y la familia, mis ojos se llenaron de lágrimas. No era por la misa en sí, sino porque me di cuenta de que esas palabras ya no tenían sentido en mi vida. Mi familia me había dado la espalda. Al regresar, encontré a Daniel esperándome en la puerta. Estaba con su traje caro, el mismo que usaba en el banco. Lo vi nervioso. «Mamá, tenemos que hablar», dijo entrando sin esperar invitación. Se sentó en la sala y comenzó con un discurso ensayado.
Cecilia y yo pensamos que lo mejor sería que te mudaras. Un departamento pequeño, algo más cómodo para ti. Incluso pensamos en un lugar, un hogar de ancianos. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. ¿Un hogar de ancianos? Pregunté incrédula. No lo tomes mal, mamá. Allí estarías acompañada, tendrías actividades. Después de todo lo que hice por ti, ¿me quieres encerrar en un asilo? Daniel evitó mirarme. Se limitó a encogerse de hombros como si hablara de un trámite cualquiera. En ese momento lo entendí todo. Para ellos yo ya no era madre. Era un problema a resolver. Cuando cerró la puerta al irse, me quedé de pie en la sala, en el mismo lugar donde años atrás celebrábamos cumpleaños llenos de risas. Ahora solo quedaba silencio. Me desplomé en el sofá y lloré en silencio hasta que me quedé sin fuerzas. Pero entre el dolor, algo empezó a despertar dentro de mí. Una parte de mí que había estado dormida durante décadas. Sabía que no podía dejar que ellos decidieran mi destino. Después de aquella conversación con Daniel, pasé varios días en una especie de silencio extraño. No quería ver a nadie. Apenas salía al mercado para comprar lo indispensable. Me sentía como una extraña en mi propia vida. La idea de que mi propio hijo hubiera mencionado la palabra asilo me dolía más que cualquier burla en la boda. Porque de la familia de Cecilia podía esperar desprecio, pero de Daniel, nunca. Una mañana, mientras barría el patio, vi a Rosa, mi vecina, que me observaba desde la reja. «Teresa, te noto más apagada que de costumbre. ¿Te pasa algo?», preguntó con preocupación. «Nada, Rosa. Estoy cansada. Nada más». Ella me miró como quien sabe que la respuesta es mentira, pero no insistió. Ese mismo día, cuando entré a la cocina, mis ojos se detuvieron en el baúl viejo que estaba debajo de la mesa de coser. Era de madera oscura, con las bisagras oxidadas. Lo había heredado de mi esposo, Julián padre, y llevaba años guardando papeles, fotos y recuerdos que nadie más conocía. Sentí la necesidad de abrirlo. Me arrodillé y levanté la tapa con esfuerzo. El olor a madera guardada me golpeó de inmediato. Ahí estaban las fotos amarillentas de Daniel cuando era niño, su primer uniforme escolar, un cuaderno con sus dibujos, y al fondo, envueltos en una carpeta de cuero, los documentos que mi marido me había entregado antes de morir. Durante años apenas los había revisado. Me senté en la mesa y comencé a leerlos con calma. Eran escrituras de unos terrenos que él había comprado en las afueras del pueblo en los años 80, cuando apenas eran lotes baldíos. Yo recordaba que alguna vez me habló de eso, pero nunca pensé que tuvieran valor. Ahora, al ver los sellos y firmas, entendí que seguían siendo míos. Guardé los papeles en silencio. Nadie lo sabía, ni Daniel, ni mucho menos Cecilia. Cerré el baúl y pasé el resto del día en un estado de inquietud. Me sentía mal por alegrarme, pero esa noche dormí un poco mejor, con la sensación de que todavía tenía algo en mis manos. Al día siguiente, Cecilia vino a visitarme. Golpeó la puerta como si fuera dueña de la casa. Entró con un perfume fuerte y un tono condescendiente. «Doña Teresa, solo vine a decirle que sería bueno que pensara en lo que hablamos con Daniel. En un asilo estaría acompañada. Tendría médicos cerca. Usted sabe, sería lo mejor para todos». Yo la miré fijo. No tenía ganas de discutir. «Esta es mi casa, Cecilia. Aquí viví con mi esposo. Aquí crié a mi hijo. No pienso moverme». Ella se rió suavemente. «No se lo tome a mal, pero a veces uno tiene que aceptar que ya no es útil». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. No respondí. La acompañé hasta la puerta y cerré con llave. Después me senté en la cocina a llorar en silencio, con el papel de los terrenos escondido en mi delantal. Esa tarde busqué en mi libreta de teléfonos un número que llevaba años sin marcar, el de don Ernesto, un abogado viejo amigo de mi esposo. Marqué con las manos temblorosas. «¿Aló?», contestó una voz grave. «Don Ernesto, soy Teresa, la viuda de Julián. ¿Se acuerda de mí?». «Claro que sí, señora Teresa. ¿Cómo está? Necesito hablar con usted. Es sobre unos documentos que guardo desde hace mucho». Concertamos una cita para el día siguiente en su oficina, que quedaba en el centro del pueblo. Esa noche apenas dormí. Pensaba en lo que Cecilia me había dicho, en la mirada de Daniel, en todo lo que había hecho por ellos y en cómo ahora me trataban. También pensaba en esos terrenos que mi marido había comprado en silencio y que ahora podían ser la única carta que me quedaba.
Al día siguiente me puse mi vestido gris más discreto y tomé el colectivo hasta el centro. El viaje fue largo y caluroso. Llegué con los papeles doblados en una carpeta de cartón. Ernesto me recibió en su oficina pequeña, llena de libros polvorientos. A ver, muéstreme lo que tiene, dijo con amabilidad. Le entregué la carpeta. Él se puso los lentes y comenzó a revisar hoja por hoja. Mientras leía, yo jugueteaba con mis manos para disimular el nerviosismo. Doña Teresa, esto es serio, dijo al cabo de un rato. Estos terrenos ahora valen mucho. Están en una zona que se urbanizó en los últimos años. Usted es la propietaria legal. Me quedé en silencio. No sabía si sentirme aliviada o asustada. ¿Y qué puedo hacer con esto?, pregunté. Puede venderlos, alquilarlos, o incluso usarlos como garantía. Pero lo importante es que nadie más sabe de esto, ¿verdad? Nadie, respondí firme. Ernesto me miró con seriedad. Guarde silencio. Si su hijo o su nuera se enteran, podrían intentar manipularla. Tenga cuidado. Asentí con la cabeza. Salí de la oficina con los papeles bien apretados contra el pecho. Sentía una mezcla de miedo y esperanza. De regreso a casa, encontré a Daniel esperándome en la puerta. ¿Dónde estabas, mamá?, preguntó con tono inquisitivo. En el centro, comprando unas cosas, respondí evitando mirarlo a los ojos. Él me observó con desconfianza, pero no insistió. Esa noche, mientras cenaba sola, pensé en lo que vendría. Por un lado, el dolor de sentirme traicionada por mi propio hijo. Por otro, la certeza de que tenía algo que ellos no imaginaban. Algo que podía cambiar las cosas. Me acosté con los documentos escondidos debajo del colchón. Afuera el barrio estaba en silencio. Solo se escuchaban los perros ladrando a lo lejos. Cerré los ojos con una idea fija en la cabeza. No iba a dejar que Cecilia decidiera mi destino, ni que Daniel me tratara como una carga. Todavía no sabía cómo, pero algo dentro de mí había despertado. Después de aquella visita al abogado, no podía dejar de pensar en los papeles que guardaba bajo el colchón. Cada noche antes de dormir, los tocaba para asegurarme de que seguían ahí. Eran mi secreto, la única seguridad que tenía frente a la tormenta que se avecinaba. Pero al mismo tiempo, vivía con miedo de que Daniel o Cecilia encontraran alguna pista. Una tarde, Cecilia llegó sin avisar. Tocó fuerte la puerta y entró como si la casa fuera suya. Llevaba el celular en la mano y un gesto de impaciencia. «Doña Teresa», dijo, sentándose en mi mesa sin pedirme permiso. Hablé con Daniel. Creemos que lo mejor es que vayamos a visitar algunos asilos de la ciudad. Son lugares modernos, con médicos, actividades, incluso jardines. Allí estaría mucho mejor que sola en esta casa vieja. Me quedé mirándola. Ella sacó unas fotos en el celular y me las mostró. Cuartos con camas metálicas, pasillos blancos, gente sentada en sillas de ruedas. Sentí un nudo en la garganta. «Yo no necesito eso», respondí despacio. «Estoy bien aquí». «No se engañe, doña Teresa», contestó con una sonrisa seca. «Una mujer de su edad necesita cuidados. Daniel trabaja todo el día. Yo también tengo mis compromisos. Usted entiende, ¿verdad?» No contesté. Me limité a guardar la taza de café en el fregadero. Cecilia suspiró. «Piénselo. Es lo mejor para todos». Cuando se fue, cerré la puerta con llave y apoyé la frente contra la madera. El corazón me latía fuerte. Sabía que la presión no iba a parar. Ellos querían mi casa, mi espacio, mi vida. Esa noche me costó dormir. Daba vueltas en la cama pensando en las palabras de Cecilia. Me levanté, saqué los papeles del colchón y los puse sobre la mesa. Los miré una y otra vez. Tenía miedo, pero también una chispa de alivio. No estaba tan indefensa como ellos creían. Al día siguiente fui al mercado temprano. Necesitaba distraerme. Mientras elegía verduras, me encontré con Rosa, mi vecina. «Te ves preocupada, Teresa», me dijo. «¿Todo bien con Daniel?» «Más o menos», respondí bajando la voz. «Cecilia insiste en que me vaya a un asilo». Rosa abrió los ojos sorprendida. «¿Un asilo? Pero si tú todavía haces todo sola. Eso no es justo». Me encogí de hombros. «Ya ves, para ellos soy una carga». Regresé a casa con las bolsas pesadas. Apenas crucé la puerta, escuché el teléfono fijo sonar. Contesté y era Daniel. «Mamá, Cecilia me contó que te molestaste por lo del asilo. No lo tomes a mal.
Solo queremos lo mejor para ti. Lo mejor para mí es quedarme en mi casa, respondí firme. Hubo un silencio. Luego dijo con tono cansado: Mamá, entiende. Cecilia y yo necesitamos tranquilidad. No queremos estar preocupados todo el tiempo. Me mordí el labio para no decir nada más. Colgué y me senté en la sala, mirando las fotos viejas de la pared. Allí estaba Daniel de niño, con su uniforme escolar, sonriendo. Yo pensaba que lo había criado con valores, pero ahora me trataba como un estorbo. Los días pasaron y la presión aumentaba. Cecilia volvió 2 veces más con folletos de residencias. En una de esas visitas, incluso me dijo: si no acepta, tendremos que tomar una decisión nosotros. Daniel es su hijo y puede hacerlo por usted. Sentí un escalofrío. Era una amenaza clara. Esa noche no pegué un ojo. Me levanté, fui al baúl y saqué otra vez los documentos. Decidí que ya no podía seguir guardando todo en silencio. Llamé al abogado Ernesto al día siguiente. Don Ernesto, quiero avanzar con lo de los terrenos. No sé si vender o arrendar, pero necesito mover algo ya. Él me respondió con calma: Está bien, doña Teresa. Podemos iniciar el proceso de evaluación. Lo importante es que nadie más se entere por ahora. Acepté. Sentí una mezcla de miedo y alivio. Un par de días después, Daniel apareció en mi casa. Venía serio, con gesto preocupado. Mamá, tenemos que hablar. Cecilia dice que te pones difícil con lo del asilo. Lo miré directo a los ojos. Difícil no, hijo. Solo quiero vivir en mi casa. Pero entiéndenos, mamá. Yo trabajo todo el día. No puedo estar pendiente de ti. Cecilia se preocupa. Nunca te pedí que estuvieras pendiente. Me arreglo sola. Mamá, dijo él bajando la voz. Hazlo por nosotros. Me quedé helada. Hazlo por nosotros. Como si mi vida fuera un obstáculo en medio de sus planes. No respondí. Daniel se fue molesto, diciendo que hablaríamos otro día. Esa noche me encerré en mi cuarto y lloré en silencio, pero entre lágrimas. Sentí algo diferente. Una especie de fuerza que me empujaba a no dejarme pisotear. El fin de semana, mientras limpiaba la sala, Cecilia llegó sin Daniel. Venía vestida de manera elegante, con una carpeta en la mano. Vine a traerte unos papeles para que firmes, me dijo. ¿Qué papeles? Nada importante, solo autorizaciones para que Daniel pueda manejar algunos asuntos de la casa. Ya sabes, cosas legales. Mi corazón dio un vuelco. Recordé lo que Ernesto me había advertido, que no firmara nada sin revisar. No voy a firmar nada sin leerlo bien. Cecilia se molestó. Doña Teresa, no complique las cosas. Daniel quiere ayudarla. Yo no necesito esa ayuda. Guardó la carpeta con un gesto seco y salió sin despedirse. Cuando la puerta se cerró, sentí que las piernas me temblaban. Me dejé caer en una silla. Sabía que estaban planeando algo. Querían quedarse con todo. Al día siguiente fui a la oficina de Ernesto con paso decidido. Don Ernesto, no quiero esperar más. Registre esos terrenos a mi nombre de manera oficial y segura. Y si es posible, prepare un testamento nuevo. No quiero que Daniel ni Cecilia tengan acceso a nada sin mi permiso. Ernesto asintió con seriedad. Haré lo necesario, doña Teresa. Salí de la oficina con un peso menos en los hombros. Todavía tenía miedo, pero también sentía que estaba recuperando un poco de control sobre mi vida. En el camino de regreso, mientras viajaba en el colectivo, pensé en todo lo que había pasado en las últimas semanas, la humillación en la boda, las risas de la familia de Cecilia, la indiferencia de Daniel, las presiones para que me fuera de mi casa. Todo eso dolía, pero también me había hecho abrir los ojos. Cuando llegué, entré a mi casa, cerré con llave y me senté en la cocina. Puse la carpeta de Ernesto sobre la mesa. La miré largo rato. Era el comienzo de algo. Aún no sabía exactamente cómo iba a terminar, pero estaba segura de una cosa. No iba a dejar que me sacaran de mi propia vida. Me quedé allí, con las manos sobre los papeles, escuchando el silencio de la casa. Por primera vez en mucho tiempo, ese silencio ya no me parecía vacío, sino lleno de decisiones por tomar. La tensión con Daniel y Cecilia fue aumentando día tras día. Ya no se conformaban con insinuaciones. Ahora empezaban a mostrar impaciencia y hasta cierto enojo porque yo no aceptaba irme de mi casa. Yo fingía calma, pero por dentro cada palabra me quemaba. Una tarde, Daniel llegó después del trabajo. Traía la corbata floja y un gesto severo. Apenas entró, dijo sin rodeos: «Mamá,
No podemos seguir así. Cecilia tiene razón. Necesitas un lugar donde te cuiden. Yo estaba preparando café en la cocina. Lo miré y respondí tranquila. Ya te lo dije, hijo. Yo puedo cuidarme sola. Daniel golpeó la mesa con la palma de la mano. No entiendes. Cecilia y yo necesitamos paz. No podemos vivir con la preocupación de que un día te pase algo aquí sola. Guardé silencio. Lo escuché hablar como si ya hubiera tomado una decisión sin contar conmigo. Esa misma semana, Cecilia regresó con la carpeta que me había mostrado antes. Insistió en que firmara. Doña Teresa, no se complique. Con esto Daniel podrá manejar mejor sus cosas y usted se va a sentir más tranquila. Le dije que no y guardé la carpeta. Ella se levantó furiosa, diciendo que yo era terca y que Daniel no podía seguir cargando conmigo. Yo ya no tenía dudas. Querían quedarse con la casa. Lo sentía en la manera en que hablaban, en la forma en que me miraban como si yo sobrara. Mientras tanto, Ernesto, el abogado, me llamó para decirme que ya había registrado los terrenos a mi nombre de manera segura. Me aseguró que nadie podía reclamar nada. También me preparó un borrador de testamento donde aclaraba que ninguna decisión sobre mis bienes podía ser tomada sin mi firma. Guardé esa carpeta en el mismo baúl. Esa noche dormí un poco más tranquila. Un domingo, Daniel me invitó a almorzar en su casa. Dudé en ir, pero acepté para no levantar sospechas. Llegué y apenas me senté a la mesa, noté la incomodidad. Cecilia apenas me saludó. Durante la comida, ella empezó a hablar de viajes, de proyectos de remodelación, de un auto nuevo que querían comprar. Todo sonaba caro. Me limité a escuchar. De repente, Cecilia dijo con naturalidad: si tuviéramos más liquidez, podríamos avanzar con todo. Daniel, ¿por qué no le explicas a tu mamá? Daniel me miró y respiró hondo. Mamá, necesitamos tu apoyo. Tú ya no usas esta casa para nada más que para dormir. Podrías venderla y con eso asegurarte un lugar cómodo en un asilo de calidad. Con lo que sobre, podríamos invertir en un negocio. Dejé el tenedor en el plato. ¿Así que ese era el plan? Pregunté mirando a los dos. No es un plan, mamá. Es sentido común, dijo Daniel nervioso. Es lo mejor para todos. No respondí más. Terminé mi comida en silencio y pedí que me llevaran a casa. En el camino, mientras miraba por la ventana del auto, sentí un dolor profundo, pero también una certeza. Ya no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron de tensión total. Daniel me llamaba seguido para insistir. Cecilia pasaba por mi casa con cualquier excusa. Yo ya no me sentía tranquila en mi propio hogar. Un jueves al mediodía, mientras lavaba la ropa, llegó una camioneta frente a mi casa. Era un tasador de bienes raíces acompañado por Cecilia. Entraron sin preguntar mucho. Estamos revisando el valor de la propiedad, dijo Cecilia como si fuera lo más normal del mundo. Me quedé helada. No entendía cómo se atrevían. Nadie les pidió eso. Esta es mi casa, respondí firme. El tasador bajó la mirada y salió rápido, pero Cecilia se quedó. Daniel y yo solo queremos lo mejor. Si no colaboras, mamá, esto va a terminar mal. Cuando cerró la puerta detrás de ella, me temblaban las manos. Sabía que la situación ya no era solo presión, era una amenaza abierta. Esa misma tarde fui de nuevo a la oficina de Ernesto. Le conté todo. Él me escuchó con paciencia y después dijo: Doña Teresa, tranquila, usted tiene la ley de su lado. Nadie puede sacarla de su casa ni disponer de sus bienes sin su consentimiento. Manténgase firme. Asentí, pero el miedo seguía ahí. Sin embargo, esa noche, mientras cenaba sola, pensé en algo que cambió mi ánimo. Daniel y Cecilia creían que yo estaba indefensa, que podían manipularme. No sabían nada de los terrenos, ni del testamento nuevo. Ellos pensaban que yo dependía de ellos, y ahí estaba mi ventaja. Al día siguiente, Daniel vino solo. Tenía el rostro cansado. Mamá, no quiero pelear contigo, pero entiende, si no aceptas, vamos a tener que tomar decisiones sin ti. Lo miré directo. No tienes derecho. Esta casa es mía. Él no contestó. Bajó la cabeza y se fue. Cuando la puerta se cerró, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Fuerza. Me di cuenta de que, aunque me doliera, estaba lista para lo que viniera. No iba a dejar que me borraran de mi propia vida. Esa noche me senté en la mesa. Saqué los papeles de Ernesto y los acomodé uno por uno. Sabía que pronto los iba a necesitar. Me fui a dormir con una idea fija en la cabeza.
Daniel y Cecilia pronto descubrirían que no era la mujer débil que creían. La tensión con Daniel y Cecilia llegó a un punto que ya era insostenible. Yo sabía que en cualquier momento iban a intentar un movimiento más fuerte para sacarme de mi casa. Lo sentía en sus actitudes, en sus miradas, en la forma en que ya ni disimulaban su impaciencia. Una tarde de sábado, mientras estaba barriendo el patio, escuché que golpeaban fuerte la puerta. Abrí y era Daniel, acompañado de Cecilia y un hombre de traje que no conocía. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Daniel con voz seca. «¿Quién es él?», pregunté. «Es un asesor inmobiliario. Vino a ver la casa», contestó Cecilia. Me quedé inmóvil unos segundos. «Yo no pedí que nadie viniera», respondí seria. «Mamá, ya basta», dijo Daniel levantando un poco la voz. «No puedes seguir encerrada aquí como si nada. Esta casa está demasiado grande para ti. Es mejor venderla ahora que todavía tiene valor». Miré al hombre de traje y le pedí que se retirara. Él, incómodo, se excusó y se fue. Quedamos los tres en la sala. «Esta casa es mía», dije despacio. «Nadie me va a obligar a venderla». Cecilia se cruzó de brazos. «No sea injusta, doña Teresa. Daniel es su hijo. Lo único que quiere es lo mejor. Usted está vieja. Necesita cuidados». Sentí un calor en el pecho. «Vieja sí, pero no inútil. No voy a firmar nada». Daniel apretó los puños. «Mamá, no entiendes. Si no lo haces por ti, hazlo por nosotros. Cecilia y yo tenemos proyectos». En ese momento, todo el dolor que había cargado se mezcló con algo nuevo. Determinación. «No voy a firmar nada, Daniel. Y te voy a decir algo más. No dependan de mí, porque ya no voy a darles nada». El rostro de Cecilia cambió de inmediato. «¿Cómo que no va a darnos nada?», preguntó con tono nervioso. «Lo que escucharon, todo lo que tenían pensado, olvídenlo». Se miraron entre ellos. Daniel me dijo en voz baja: «Mamá, estás exagerando». «No, hijo. Soy yo la que por años se sacrificó cosiendo hasta la madrugada, lavando ropa ajena, vendiendo comida en la calle, todo para que tú pudieras estudiar, para que tuvieras lo que yo nunca tuve. Y ahora me quieres encerrar en un asilo y quedarte con mi casa. Eso no va a pasar». Cecilia se levantó indignada. «Daniel, vámonos. Ya no tiene sentido hablar». Salieron sin despedirse. Cerré la puerta y me quedé sentada en la sala, con las manos temblando. Pero no era miedo, era otra cosa, era fuerza. Al día siguiente fui a ver a Ernesto, el abogado. Le conté todo lo que había pasado. Él me escuchó con calma y después dijo: «Doña Teresa, ya es momento de dar un paso más. Podemos registrar los terrenos como propiedades activas a su nombre y bloquear cualquier intento de traspaso sin su autorización. También podemos dejar por escrito su voluntad sobre esta casa». «Hágalo», respondí sin dudar. Firmamos varios documentos y Ernesto me aseguró que ya no había forma de que Daniel ni Cecilia pudieran tocar nada. Esa misma semana, Daniel volvió solo a mi casa. Tenía el rostro cansado. «Mamá, no entiendo por qué haces esto. Yo soy tu hijo». «Sí, eres mi hijo, y por eso me duele más, porque un desconocido puede despreciarme, pero de ti no lo esperaba». Daniel agachó la cabeza. «Cecilia dice que te estás dejando influenciar por gente que no entiende la situación». «No, hijo. Lo que pasa es que abrí los ojos». Hubo un silencio largo. Daniel parecía buscar palabras, pero no las encontraba. Finalmente se fue sin decir nada más. Los días pasaron y yo seguí con mi rutina. Cocinaba, limpiaba, hablaba un rato con Rosa, mi vecina, y cada tanto miraba los papeles guardados en el baúl. Eran mi escudo. Un viernes por la tarde, recibí una llamada inesperada de Ernesto. «Doña Teresa, ya está todo listo. Los terrenos están legalmente protegidos. Además, registramos la casa a su nombre de manera reforzada. Nadie puede tocar nada sin su firma». Sentí un alivio profundo. El domingo siguiente hubo una reunión familiar en la casa de Daniel. Dudé en ir, pero finalmente acepté porque quería ver con qué salían. Cuando llegué, la familia de Cecilia estaba presente. Todos hablaban con entusiasmo hasta que yo entré. Se hizo un silencio incómodo. En la mesa, uno de los tíos de Cecilia dijo en voz alta: «Qué raro que todavía viva sola en esa casa tan grande. Seguro pronto se viene con ustedes, ¿no?». Cecilia sonrió con falsedad. «Estamos en eso, tío. Pronto todo se va a arreglar». Yo respiré hondo y respondí: «No, no estoy en eso. Esa casa es mía,
y allí voy a quedarme. El silencio fue total. Daniel me miró con rabia contenida, pero no dijo nada. Esa noche, al volver a mi casa, me senté en la cocina y pensé en todo lo que había pasado. El dolor seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de una calma nueva. Yo ya no dependía de ellos. Era al revés. Ellos dependían de mí, aunque no quisieran admitirlo. En los días siguientes, dejaron de insistir tanto. Cecilia ya no vino con carpetas ni con folletos. Daniel apenas me llamaba, y aunque la distancia dolía, también me daba paz. Poco a poco, fui entendiendo algo. La verdadera condena para Daniel y Cecilia no era no recibir dinero ni propiedades. La verdadera condena era haber perdido mi amor, mi apoyo, mi presencia. Yo seguí con mi vida, arreglé mi jardín, pinté la reja, hablé más seguido con Rosa, y cada vez que veía los papeles guardados en el baúl, recordaba que por primera vez en muchos años estaba cuidando de mí misma. Ellos nunca imaginaron que la mujer a la que llamaron sobra en la boda era la que sostenía todo en silencio. Nunca imaginaron que su desprecio sería lo que los dejaría vacíos. Y mientras ellos lidiaban con sus propios problemas, yo encontré algo que no esperaba: tranquilidad. Porque entendí que no necesitaba que me reconocieran. Lo único que necesitaba era no permitir que me borraran. Al final, perdieron mucho más que una herencia o una casa. Perdieron el amor de la única persona que siempre había estado a su lado, y esa, para ellos, sería la condena más dura de todas.